seguimos aquí en Al Aire, pues con una excelente programación. Y por supuesto, recordándote que tú puedes enviar tus mensajes al 096-35-25-390. Lo habíamos anunciado, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar con un experto. ¡Alce la mano! Aquí te quiero ver. ¡Alce la mano! ¿Quién tiene deudas? Ah, bastante, toditos creo, toditos. El que es y el que no es, el que es padre de familia y el que está estudiando, todos tenemos deudas. Dicen algunos que cuando uno nace, ya nace endeudado. ¿Ah? Así que, así como pinta la cosa, es importante saber, porque a veces por el desconocimiento de ciertas cosas, nosotros caemos cuando tenemos una deuda y empieza la presión de un lado, caemos en ¿qué? En pedir plata prestada. Vamos al chulco para sanar una cosa y empezamos a abrir huecos que no se van a cerrar nunca, señores. Vamos a estar peor que los huecos de la ciudad capital en las vías, hermano. Así que para que usted sepa cómo debe protegerse, cuáles son sus derechos. Ojo, porque todos podemos tener deudas, podemos estar problemados, pero eso no nos quita también de tener derechos. Pero si usted no los conoce, pues no va a poder ejercerlos. Y por eso es que nosotros hemos invitado a César Coronel Garcés. Él es abogado de defensa de deudores Ecuador y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir a orientarnos, a salvarnos, mi querido César, de tanto desconocimiento que tenemos, tantas dudas también que nos surgen. Y por eso es que te tenemos en este día viernes, para que nos ayudes a entender un poquito mejor cuál es el estado en el que estamos todos en el país conforme a las deudas. Bueno, muy buenos días. Primero, gracias por la invitación y por esta buena energía. Oye, yo tengo apenas 4 horas de haber dormido y realmente recarga uno las energías en un programa con esta buena música y esa buena onda que le pones. Así que felicitaciones. Y sí, en efecto, los ecuatorianos, la gran mayoría tenemos deudas, pero además muchos estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales de Aval Buró, el 30%, es decir, 3 de cada 10 personas en el Ecuador hoy registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito. ¿Qué significa esto? Que están teniendo retrasos permanentes en el pago de sus deudas. Y esto se debe a una serie de factores. Hablábamos fuera del aire, gente que se viene arrastrando consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, de la pandemia de COVID del 2020. Hay gente que viene arrastrando consecuencias también de los últimos toques de queda reiterados, de la crisis energética y una serie de aspectos que han mermado la capacidad de pago de las personas. Y mira, luego de haber atendido a 135,000 personas en estos 3 primeros años que tenemos en el Ecuador, yo me atrevo a decir que el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Es decir, quien hoy no paga no es porque no quiere, sino porque no puede. Y en ese sentido, cuando tú no puedes pagar una deuda, esto genera una serie de consecuencias. El sobreendeudamiento hoy genera estrés, angustia, ansiedad, insomnio, pero también otro tipo de fenómenos: drogodependencia, alcoholismo, violencia intrafamiliar, divorcios. Hoy la segunda causa de divorcio en el Ecuador, según el INEC, está relacionada con deudas e incluso suicidios. Pero luego esto se traduce también en una gestión de cobranza por parte del acreedor, que incluso en algunos casos raya en el hostigamiento. Y hay gente que llaman hasta la ex para cobrarle una deuda y eso está prohibido por la ley. Pero resulta que luego eso tampoco le funciona. Entonces el acreedor opta por la demanda judicial. Y aquí me detengo 2 segundos para explicarte que según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, solo durante los 2 últimos años se han presentado 1.100.000 demandas por deudas en todo el Ecuador, de las cuales más de 300.000 corresponden a esta provincia de Pichincha, de las cuales además casi el 60% son demandas en la vía ejecutiva por cobro de pagaré. ¿Con qué se come eso, abogado? Vía ejecutiva es sencillo, que si usted lo demandan, con la sola demanda, incluso antes de citarlo, le pueden embargar sus bienes, por ejemplo, secuestrarle su vehículo. Entonces es un tema no menor que hay que tomarle mucha atención, pero sobre todo, ese 1.100.000 personas que solo en los 2 últimos años han sido demandadas, decirles 2 cosas. Primero, que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Y 2, que es importantísimo que dentro de un proceso judicial por deudas se defienda, conteste a la demanda a tiempo, porque si no luego pierde el derecho a defenderse y vaya a pasarle como aquella señora que le pasó, una cliente nuestra aquí en la oficina de Quito, que resulta que la demandaron por un pagaré que había firmado ella por $20,000, de esos $20,000 ella ya había pagado 15.
no pudo pagar los últimos 5,000 y resulta que el acreedor presentó la demanda por los $20,000. No. Y como ella no se defendió, el juez no tenía cómo saber que ella había pagado, la condenó a pagar los $20,000 y ahí ya no hay nada que hacer. Híjole. Por lo tanto, es indispensable que nos defendamos cuando tenemos una demanda por deudas. César, es clásico que nosotros decimos, y ya tenemos detectores de llamadas, ya llaman las culebras, decimos nosotros, y no contestamos las llamadas, no respondemos cuando existen estas llamadas de cobro, quizás por miedo, quizás porque no sé qué contestarle. Esto no está como muy sano tampoco. Bueno, primero es importante recordar que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone con absoluta claridad las reglas de juego. Es decir, las reglas que tienen que seguir las empresas de cobranza y los acreedores. Solo pueden contactar a las personas una vez al día, no 2 ni 3. Solo te pueden contactar de lunes a viernes. Okay. Es decir, no te pueden contactar ni los fines de semana ni los feriados. Por otro lado, solo te pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche, no antes, tampoco después. Okay. Por otro lado, durante esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, que solo es una vez al día, dentro de ese horario que te he mencionado, no te pueden amenazar, porque eso también es muy recurrente. Sí. Y finalmente, y no menos importante, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante. Contactar a terceros para el cobro de una deuda es ilegal y se sanciona con una multa de hasta $4,700 y en caso de reincidencia el doble, además de la indemnización a favor de la persona víctima de este hostigamiento. Por otro lado, es importante recordar que incluso hay una indemnización por el daño que esto puede haberle causado. No te imaginas la cantidad de gente que los han despedido de su trabajo porque empiezan a llamar tanto al jefe por el cobro de una deuda de ese trabajador que el jefe dice, ¿sabes qué? Mejor prefiero sacarte a que me sigan llamando porque eres un problema. Entonces, al final del día hay un claro perjuicio a la persona deudora. Increíble. Bueno, 096-3525-390. Recuerda que tú puedes también hacer preguntas. Ahora, ¿me pueden retener fondos de las cuentas por deuda? Pasa mucho sobre todo cuando tienes una deuda con el Estado y te inician una coactiva. Pero aquí quiero detenerme, porque claro, la coactiva es una palabra que la gente le tiene terror. Sí. Es casi como la palabra, bueno, para algunos la palabra suegra. Gracias a Dios mi suegra es un amor, yo la amo a mi suegra, pero no todo el mundo tiene esa buena relación. Entonces es como, coactiva es casi como decir ya llegó la suegra para alguna gente. Entonces, sí. La coactiva, primero es importante aclarar que la coactiva es una potestad exclusiva del Estado. Perfecto. Es decir, empresas públicas, banca pública e instituciones públicas. Una cooperativa, una casa comercial o un banco privado no pueden iniciarte coactiva. Y si te amenazan con coactiva, eso es hostigamiento. Eso es ilegal. Por otro lado, la coactiva, digamos, mucha gente hoy se entera que tiene una coactiva porque le retuvieron fondos en las cuentas, justamente. Claro. La retención de fondos en las cuentas en una coactiva es legal, sí es legal, pero tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque no todo dinero que está en la cuenta te lo pueden retener. Está expresamente prohibido por la Constitución y la ley retención de fondos de, primero, el sueldo de la persona trabajadora en relación de dependencia. ¿Ya? Segundo, las prestaciones de la seguridad social, es decir, fondos de cesantía, es decir, jubilación, es decir, Montepío. ¿Ya? Y tercero, tampoco pueden retener los fondos que provienen de pensiones alimenticias. En esos 3 escenarios, tú puedes, demostrando el origen de esos fondos, solicitar el levantamiento de esa retención. ¿Ya? Claro, no se extingue la deuda, claro, pero vas a poder utilizar tu dinero que como persona trabajadora, por ejemplo, tienes derecho a poder gozar. Claro, y es que hay personas que te digo, yo he conocido casos muy cercanos en los que es tanto la presión de pagar la deuda que se quedan sin comer. Entonces eso tampoco es, porque no es digno para una persona, por más deuda que tenga, el hecho de dejar de vivir como un ser humano, ¿no es cierto? Y suplir las necesidades básicas para poder pagar una deuda. Muchos dirán, ¿para qué se endeuda? Pero también existe, claro, sigue siendo una persona sujeta de derecho. Bueno, al respecto varias cosas. Primero, endeudarse no es malo. Y hay que desmitificarlo, porque mucha gente dice que las deudas son... No. El endeudamiento es positivo en la medida en que sea debidamente planificado, que responda a una planificación, a una educación financiera previa y que sea para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión.
Te pongo ejemplos: la compra de una casa, la compra de un carro, el pago de una carrera universitaria, una maestría, o, por ejemplo, pasa mucho en la costa, donde también tenemos oficina en Guayaquil, que la gente, por ejemplo, compra un congelador para vender bolos, hielo o helados en la ventana de su casa. Claro. Entonces, al final termina siendo un endeudamiento de inversión porque luego lo vas a recuperar. Pero en cambio, el endeudamiento es negativo cuando lo usas para la adquisición de bienes de consumo inmediato. Y aunque tú no lo creas, hoy muchas familias ecuatorianas están comiendo en cuotas, porque según cifras oficiales, el 23% de las compras en los supermercados hoy se están usando en diferido. Entonces, tú compras leche, pan, huevos, que si no te los comes en 1 o 2 semanas se van a dañar. Y resulta que los vas a pagar en 3 o 6 meses. Entonces, esto es muy preocupante. Entonces, decía yo, el endeudamiento no es malo, siempre que se lo haga con debida planificación, para bienes y servicios de larga duración, no para una salida al cine, no para una salida a cenar. Pero por otro lado, también es importante recordar que toda deuda se tiene que pagar. Porque a diferencia de otros abogados que yo veo por ahí en TikTok que dicen, yo soy abogado experto en deudas, no pagues tus deudas, no, jamás yo diré eso. Porque detrás hay alguien que te prestó, que confió en ti y a quien tenemos que pagarle. Salvo que se trate de una deuda ilegítima, porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente que le han falsificado la firma, que le han suplantado la identidad, o que teniendo una deuda, el acreedor no tiene los documentos que sustentan el origen de la obligación. En esos casos, esa deuda es ilegítima y se puede anular. O por otro lado, existen casos en los que ha transcurrido tal cantidad de tiempo, el acreedor no accionó en tu contra y el acreedor pierde el derecho de accionar en tu contra y se activa el derecho del deudor para eliminar esta deuda mediante ¿qué? Mediante la prescripción. Que también ahí quiero aclarar otros mitos de la prescripción, porque mucha gente, yo escucho, en redes uno ahora escucha cualquier cosa. Yo siempre digo, no crea todo lo que le dicen. Si tu deuda tiene más de 10 años, no la pagues porque ya no se paga, porque ya está eliminada. Falso. Primero, es verdad que la prescripción opera luego de cierto paso del tiempo, pero no es automática. Se tiene que solicitar ante la autoridad competente. Y no es verdad que es 5 años para todas las deudas. Son 5 años solo para empresas públicas e instituciones públicas. El resto de deudas, es decir, banca pública, banca privada, cooperativas privadas y casas comerciales privadas, el tiempo es de 10 años. Tiempo en el que tú tienes que demostrar que el acreedor no te citó con una demanda o no te notificó con una coactiva y que además durante ese tiempo tú no has hecho abonos o has hecho acuerdos de pago de la deuda. Cumplidos estos requisitos, solicitas a la autoridad competente y ahí sí se elimina la deuda mediante la prescripción, que es un derecho que tenemos nosotros como deudores por el paso del tiempo. Y este endeudamiento negativo, endeudamiento positivo, ¿por qué se da tanto con los ecuatorianos? ¿Por qué se endeudan tan negativamente los ecuatorianos últimamente? Varias cosas, y aquí quiero nombrarte algunas cifras interesantes. Según un estudio que hicieron Equifax y la Universidad San Francisco de Quito, una persona en el Ecuador puede llegar a tener simultáneamente de 16 a 19 operaciones crediticias al mismo tiempo. Es decir, crédito hipotecario, crédito quirografario, la tarjeta de crédito 1, la tarjeta de crédito 2, la tarjeta de crédito... Y así tú vas sumando, más lo que le prestaste a tu primo, más lo que le prestaste a la prima, terminan siendo de 16 a 19 operaciones crediticias. Pero además, Ecuador, según un análisis que hizo el Banco Mundial, es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica. Una persona puede tener en promedio 5 tarjetas de crédito. Y eso lo sumo a que, según un análisis que hizo la CAF, el 62% de la población ecuatoriana no tiene una cultura de ahorro ni ha recibido educación financiera. Entonces son muchos los factores que pueden llevar a un endeudamiento que de alguna manera podría considerarse negativo. Pero lo de fondo y lo más importante también es que hay 3, digamos, aspectos que hay que considerar. 1, hay mucha gente que hoy no paga sus deudas, pero que cuando se endeudó podía pagarlas, pero pasaron cosas en el camino que le impiden pagar. Primer aspecto. Segundo aspecto, aquella persona que de manera irresponsable se endeudó y que no puede pagar porque nunca pudo pagar. Pero también tercero, cuando esa persona no tenía capacidad de pago y aún así le prestaron. Yo tuve un caso de una señora, gana el básico. Siempre ha ganado el básico. Y le dieron una tarjeta con $30,000 de cupo. Entonces ahí también hay una corresponsabilidad del acreedor que no hizo un análisis correcto del riesgo. Entonces ahí hay 3 temas que no podemos desconocer. Y por supuesto, lo hablábamos también fuera del aire, la educación financiera es indispensable.
Y no solo hablo de las aulas, hablo de los hogares. A nosotros nuestras abuelitas nos enseñaban a arroparnos hasta donde nos dé la colcha. Así es. Hoy, lamentablemente, vivimos en una sociedad de consumo con estímulos permanentes de las compras, ofertas, etcétera, y ahora viene Black Friday, Cyber Monday, Navidad, Año Nuevo. Imagínate la cantidad de gente que se va a endeudar. Entonces, qué importante es estar preparados desde la casa, enseñarle a nuestros hijos el valor del dinero, lo que cuesta generar $1 y lo duro que se convierte luego en recuperar ese dólar gastado. Claro que sí. Bueno, mi querido César, el tiempo se nos está acabando, pero ha sido una charla súper interesante y también el conocimiento. Por ejemplo, acá nos dicen, queridos amigos, a mí me llaman a cobrar súper groseros todas las semanas del Banco Solidario, pero me llaman a mi número y consultando por otra persona y son súper groseros, vuelve a recalcar. Dice, me hostigan y yo no tengo esa deuda con nadie. Bueno, ese es el típico caso de hostigamiento. Le diría como respuesta fácil, venga a mi oficina y yo le ayudo, pero de paso le digo, usted tiene todo el derecho a presentar una denuncia por contravención por hostigamiento en contra de esta entidad financiera o de la empresa de cobranzas que está haciendo esta acción de hostigamiento. La ¿Dónde? sanción puede ser de hasta $4,700. Para esto sí necesitas un abogado, Ya. se hace ante un juez penal, Ya. pero además es importante aquí aclarar que son procesos expeditos, de tal manera que la acción prescribe pronto. Es decir, si tú recibiste esa llamada y tienes la prueba, es importante tener la prueba, grabar la llamada, tener el registro, etcétera, Ya. para luego poder con esto denunciar de inmediato. Porque si pasaron 90 días y no denunciaste, perdiste el derecho a denunciar. Entonces hay que ok. hacerlo rápido, hay que actuar de inmediato y por supuesto buscar el acompañamiento jurídico de un abogado experto en deudas. Eso, muy bien. Bueno, mi querido César, ha sido realmente un gusto. Ojalá te pudiéramos tener todas las semanas aquí para que... Encantado, el vayamos próximo ayudando viernes también. puedo volver, así que no ¿Ves? tengo problema. Buenísimo. César Coronel Garcés, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, te cuento que tenemos una oficina aquí en la ciudad de Quito, en la avenida Amazonas y Villalengua, frente a la unidad judicial norte, al lado de la plataforma financiera norte, ¿Ya? a pocos pasos de la estación de metro de Iñaquito, así que no hay cómo perderse. Estamos en el edificio Amazonas 100, piso 9, oficina 907. Además, nos puede contactar en las redes sociales, @defensadeudores.gc y @abogado César Coronel. Y por otro lado, si quiere hacer una consulta, hemos habilitado una línea totalmente gratuita, 1-800-Deudas, como un servicio a la comunidad, para que antes de tomar cualquier decisión equivocada, primero llámenos para poderle asesorar. 1-800-Deudas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y también tenemos obviamente oficina en Guayaquil y toda esta información la pueden encontrar en www.defensadeudores.es. César, muchísimas gracias por tu visita acá a la cabina de la Rumbera 99.7. Que les vaya súper bien. Y si usted está endeudado, ya está con dolor de cabeza, ya no puede más, está enfermando, entonces haga la consulta respectiva con las personas que realmente saben. No ande solo viendo TikTok. O sea, en serio, más bien asesórese con personas que realmente saben. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un maravilloso fin de semana, aunque hay ley seca, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Y el domingo a votar con responsabilidad. Un abrazo Eso fuerte. es. Gracias, César. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Al Aire, mis queridos amigos.